Muy buenas noches. Seguimos en Tiempo de Cosas de Aquí, en Huesca Televisión, hablando de todos los temas que tienen que ver con el sector primario. Hoy vamos a centrarnos, de nuevo, como hemos hecho muchos otros días, en la ganadería, en concreto más en la rama de los rumiantes, ovino y vacuno, para centrarnos en la problemática de la lengua azul, una enfermedad cuyo brote ha aparecido en Francia hace unos cuantos meses y como medida preventiva obligaría a vacunar buena parte de las reses de Aragón, sobre todo centrándonos aquí en la provincia de Huesca, y esto ha puesto en alerta al sector porque hay mucho miedo, hay temor a los efectos secundarios que en principio tendría esta vacuna, como ya ocurrió hace unos años. Vamos a hablar de este tema con quien nos acompaña en esta noche. En primer lugar, saludo a Antonio Casajús, es presidente de ganaderos de una de las ADS y miembro de Guaga. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenas noches. Ángel Samper, que es secretario general de Asaja. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ramón Ballarín, que es director agrícola y ganadero de Grup Cinca, de la asesoría. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ramón. Y Enrique Fantova, director técnico de Oviaragón. Muy buenas noches. Buenas noches. Veterinario también, que nos va a venir muy bien para entender un poquito más esta enfermedad que, como lo decimos, afecta a estos animales, ovino y vacuno, que en principio para las personas no tiene ningún tipo de problema, pero sí que es algo muy importante para estos animales, para las reses. ¿Por qué hay tanta oposición a esta vacuna? Pues Antonio. La oposición es clara porque ya tuvimos una mala experiencia hace 4 años en la que murieron animales, hubo abortos, hubo una bajada de producción muy grande en parte de las explotaciones, hubo un retraso incluso hasta 12 y 14 meses en los partos de un año a otro por efectos de la vacuna. La cría que nació durante aquellos periodos nació muy débil y buena parte de ellas también murió. Entonces la administración no se hizo cargo de nada y la postura que hemos tenido ahora, pues en el vacuno también hubo la misma parada. Esto es en ovino, que es lo que yo manejo, y entonces pues el planteamiento fue decirle claramente a la administración que mientras no haya un brote aquí y simplemente pues queramos hacer aquí una barrera para que no penetre la enfermedad, pues antes que se aseguren bien de qué vacuna tenemos que poner y de procurarse en unos fondos para que a quien tenga efectos de estos tan desagradables pues se le pueda compensar de una manera u otra, porque si no ponemos nos jugamos con la viabilidad de estas empresas, porque ya las explotaciones ya andan un poco justas y solo falta pues que te pega un año, que te falten las crías, pues ya abocaos al cierre. No hay otra solución. ¿Coincidís? Sí, el problema es que, bueno, cada vez que aparece un problema, nosotros desde Asaja decimos que lo que hay que hacer es solucionarlo, y la solución tiene que estar entre todos, entre la propia administración, los ganaderos, los colectivos de veterinarios, entre todos. Aquí el problema de partida, como ha dicho Antonio, es que hay una experiencia muy negativa en la cual la vacuna tuvo unos efectos secundarios y se le pidió a la administración que reconociese estos efectos secundarios. No se hizo así y hubo ganaderos de primera índole, o sea, ganaderos muy buenos, que pues les arruinó la ganadería. Esta expectativa es muy negativa porque además se junta otra cuestión que es muy importante y nosotros la queremos remarcar, que es que el conducto de las ADS, que es un conducto, es una herramienta extraordinaria para solucionar este tipo de problemas, pues se les ha dejado de lado. Entonces son dos cuestiones. Primero, el problema, que no está aquí, que también hay que señalar, el problema está en Francia, a 350 kilómetros de aquí, y si extendemos el cordón de el radio de los 150, lo tendríamos a 150 kilómetros más abajo, y además hay que apuntar que los franceses no vacunan, los franceses no han vacunado, solo vacunan lo que va a exportación. Entonces, bueno, nosotros la situación de partida, hoy hablando con la propia Dirección General, nos decía que bueno, pues lo que nos han apuntado es que la previsión es vacunar sobre todo lo que va a ir a exportación, porque el problema es más para la exportación. Tenemos que remarcar que no es un problema que va a generar ningún problema de índole sanitario,
pero sí que crea zozobra dentro de las propias ganaderías. Entonces, bueno, tenemos que decir que, bueno, que lo primero que se nos ha apuntado, que el primer eslabón más sensible para la exportación es el vacuno. Se va a vacunar el vacuno, para el vacuno que va a exportación para que puedan exportar. Se va a vacunar también lo que es la vaca nodriza que tiene explotaciones de cebo, y se va a hacer alguna experiencia piloto pues con alguna ganadería de ovino de carácter voluntario para ver qué efectos tiene la vacuna. De otra forma no se podría hacer. Cataluña esta misma tarde está hablando con el presidente de la Federación Catalana y están en la misma situación, y ellos dicen, apuntan, pues además con no falta de razón, en el mismo sentido que apuntamos los ganaderos de aquí, que si se ejecuta, si la vacuna fuese adelante, tendría que haber algún aval por parte de la propia administración, pues para cubrir los posibles efectos secundarios. Y eso habría que atarlo y bien atado, porque si no los ganaderos no pueden asumir el problema que puede generar la vacuna. Claro. Vamos. Bueno, lo que comentaba Ángel y Antonio, pues es así, y además aún más incidir en que cuando la Administración en el año 2008-2009 negaba como que era una relación causa-efecto los problemas que tenían los ganados porque era culpa de la vacuna, la Administración reconoce que tiene varios procedimientos judiciales encima de la mesa. El consejero nos lo dijo la semana pasada, en el que procedimientos judiciales que están bastante bien preocupados porque están muy bien fundamentados por criterios técnicos veterinarios y, digamos así, también un estudio de lo que son las propias ganaderías y la evolución de cada una de ellas, y realmente a lo mejor como fallen a favor del ganadero pues causa un precedente, ¿no? Pero el precedente más importante es los problemas que generalizados, sobre todo en el ovino y las vacas nodrizas también, pero el ovino con más influencia, es de los daños que ocasionaron y de que en esta ocasión, si no hay una especie de responsabilidad civil, bien sea por parte del laboratorio que vende los medicamentos, por parte de la Administración, a un seguro de agroseguro de compañía o de una compañía privada que establezca un RCE, pues para que esa vacuna, si hay unos efectos secundarios y perjudiciales para los que es el ganado, pues si no existe esa garantía, pues realmente el ganadero se lo está pensando muy mucho, y realmente hay un rechazo frontal por parte del ganadero de vacas nodrizas como de ovino. Generalizado también que desde el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña están negándose a esto porque los problemas fueron los mismos. Y bueno, pues saber que el problema viene porque hay unas explotaciones francesas en el que tienen el problema de la lengua azul. Efectivamente no vacunan, las que están alrededor. Esto es un poco curioso. ¿Cuál es el problema? Que puedan venir, que los animales que importamos de Francia, porque fíjate, aquí el sector vacuno es potentísimo, el vacuno de cebo, se entran de 3.000 a 3.500 unidades mensuales de origen francés, de la zona de donde está, de la zona centro de Francia, porque realmente Francia está toda en riesgo, excepto lo que son las zonas, las comarcas más limítrofes. Y lo que es el vacuno, pues lo que tienen que hacer es garantizarse de que los animales que traigan aquí vengan de explotaciones libres de la lengua azul, que hayan vacunado, porque el riesgo que corremos aquí es tremendo, porque aquí el vacuno, por ejemplo, basa su mercado en lo que es la exportación, y como tuviéramos aquí lengua azul aquí en Huesca o en Aragón, pues realmente nos cerraría las fronteras a la exportación. Y para el ganado de ovino, pues desgraciadamente también la exportación, digo desgraciadamente porque cada vez consumimos menos aquí, y la exportación, digamos así, que es una vía de escape, también nos veríamos muy limitados. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado en los animales que traemos de afuera, más que nada. Vale. Enrique, bueno, a ver, la situación es un poco distinta a la que ocurrió en el 2008-2009. Los serotipos 1 y 4, que son los que causaron graves problemas. Esta es una enfermedad, es un virus transmitido por mosquitos. Ahora, claro, hablar de transmisiones por mosquitos con la evolución que tenemos en el clima, pues la verdad es que es un poco difícil de parar esto, ¿vale?
Y la tenemos en España desde poco antes del 2008, 2007, entró por el sur, serotipos 1 y 4. Ahora la situación es un poco distinta, aunque sí que también en aquellos momentos hubo serotipo 8 en Bélgica, en Holanda, que se transmitió y a Francia. La herramienta más importante que tenemos para defendernos esto son las vacunas. Pero claro, las vacunas... O la única, ¿no? La principal, o sea, sí que existen protocolos de desinfección, de aislamiento en los focos, de tratamientos. Sí que, por ejemplo, una cosa que se ha puesto aquí en evidencia, que con este serotipo 8 que está en Francia y que está habiendo casos, en estos momentos hay 143 descritos, focos con casos, en Francia están llevando una política distinta. Y aquí lo que se planteaba era hacer una barrera para evitar que pasara la enfermedad, igual que se hizo en el 2008 y en el 2009. Aquí, por suerte, no llegamos a tener la enfermedad en sí de una forma importante, ¿vale? Lo que pasa que las consecuencias de la vacunación, hecha de una forma precipitada y no segura, porque a los hechos nos atenemos, pues fueron muy importantes. En Francia se vacuna sobre foco, o sea, hay un caso, los 10 kilómetros a la redonda, todas las explotaciones se vacunan y se vacunan todos los movimientos. ¿Qué pasa con esto? Pues que no se llega a frenar y siguen siguiendo los casos. El planteamiento que se hace aquí es hacer una barrera. Lo que pasa es que esa barrera, llegado el caso, se podría hacer, pero con la seguridad que piden los ganaderos. O sea, lo que no podemos tener más consecuencias de la prevención que queremos tener que de la enfermedad frente a la que nos enfrentamos. El serotipo 8, la mortalidad máxima que está descrita en los casos del serotipo 8 llega a un 4,4% de los efectivos de los animales. Un 51% pasa en procesos febriles, que va pues, a pérdida de embriones, a falta de celos, tiene otras repercusiones productivas importantes, pero por ejemplo los serotipos 1 y 4, que los tenemos también relativamente cerca, pues en Toledo, en Castilla-La Mancha, y están vacunando en Extremadura y Andalucía desde mayo y junio del año pasado. Esos, cuando viene la enfermedad, estamos hablando de un 20, un 40% de mortalidad en animales adultos. Entonces, el impacto es importante. Aquí lo que sí que es cierto es que lo que tiene es el impacto comercial. Claro. Entonces, en el impacto comercial, la viabilidad de las explotaciones, en este momento donde la exportación tiene tanto peso, por supuesto en vacuno, indudablemente en vacuno, pero también es importante en ovino. Yo la verdad creo que para que se hagan un poquito más a la idea los que nos están viendo, esa situación de la que habláis que se vivió hace 4 años, 4 o 5 años, para que entiendan realmente las reticencias. Antonio, por ejemplo, tú lo viviste en primera persona, me decías que tenías algunos casos de ovejas que se quedaron sin parir por los efectos secundarios de la vacuna durante 14 meses. Sí. Esto, para que la gente lo sepa que no tiene una ganadería, esto es una auténtica tragedia, pues ¿no? Es que nosotros pues llevamos nuestros plazos, hacemos nuestros ciclos de parición, con lo cual, aunque ya que es un negocio para no hacerte rico, por lo menos de no pasar necesidades y andar ajustado, pues vamos tirando así, pero no tienen que faltar los corderos y las pariciones tienen que ser escalonadas. En el momento que pusimos la vacuna, a los pocos días empezaron a tirar así como la punta al dedo una cosa morada a las ovejas, era un aborto, y hubo un porcentaje alto, casi te diría yo, casi un 40% de ovejas tardaron unos 14 meses en volver a parir. 14 meses de mantener un 40% del rebaño sin parir con los fondos propios. Luego me parieron en primavera, que me acuerdo que incluso se lo comenté a Enrique, tuve 200 corderos que me nacieron muy débiles y de esos 200 pude comercializar 80. Los otros se murieron irremediablemente. Fuimos al laboratorio, simplemente dijeron que tenían una bajada de defensas, que les faltaba inmunidad y se morían, sin más. Entonces, claro, si sumas los que no han nacido, más los que se han muerto, más alguna oveja muerta,
pues al cabo del año resultan unas pérdidas bastante grandes. Y claro, este año solo se nos ha sumado, para acabarnos de poner un poco tiesos, el que no nos han pagado la PAC a una buena parte de los ganaderos, y decimos, pues un año que nos ha llegado el dinero y para el año que viene ya estamos planteando, para este año, plantear meterles una vacuna, aparte que ahora estamos en la época en que se empieza a sincronizar los partos. Ahora empezamos a partir del mes de marzo a programar los partos, la que se cubre en marzo, pare en agosto. Si ahora ponemos en marzo o abril una vacuna, esa vacuna va con 40 días, a los 40 días se le vuelve a poner otra vacuna, ¿no? 21 días. A los 21 días otra vacuna, que son 42, más los que la oveja necesite para recuperarse y ponerse en el celo, pues nos podemos ir a perder un escalón por lo menos. Eso en el ganado que no está para parir, en las que están libres, y en la otra parte, en 2/3 del rebaño, que unas van a parir ahora y las otras tienen que parir en mayo, si vacunamos nos la jugamos. Si les sube la fiebre, a partir de X empezarán a tirar los fetos, a abortar. Si todo eso no nos lo compensa alguien, pues casi es preferible jugárnosla que venga el mosquito y jugarnos con un 2 o un 3% de mortalidad en la explotación. Si miramos egoístamente, esa sería la solución, dejarlas y a la que se muera, se muera. Pero si tenemos que ver en que el cordero hay que comercializarlo y las puertas al exterior no podemos venderlas, o sea, cerrarlas, y si hubiera un caso, entonces sí que nos vendría la vacunación obligatoria, como dijo el otro día el director general, a manta, o sea, no se escaparía, pues entonces estamos frente a un problema muy serio, que creo que lo que tienen que hacer primero es afinar en las vacunas, seguir trabajando en ellas hasta conseguir una vacuna con menos efectos secundarios. Claro, y eso es lo que os quería preguntar. Han pasado 4 o 5 años, decíamos que hay que aprender de las experiencias, ¿no? Si realmente fue mala. ¿No ha mejorado en estos años la vacuna? ¿No se conoce, no se sepa que en algún otro sitio esté funcionando mejor? O... Claro, esto es un poco complejo, ¿no?, de abordar. A ver, a nosotros se nos está diciendo que, bueno, este es el serotipo 8, el afectado, el que viene de Francia, que la vacunación que hace unos meses ya pues se viene produciendo en Andalucía y ahora hacia arriba en Extremadura, y allá cerca de Madrid, en Toledo, como ha dicho Enrique, son los serotipos 1 y 4, y que la vacuna no está teniendo efectos secundarios. Tenemos que decir que en Francia también nos están trasladando los ganaderos franceses de que los efectos que está teniendo sin vacunar sobre el rebaño son muy pequeños, prácticamente son imperceptibles, con lo cual es un punto también a tener en cuenta, ¿eh? Y aquí nosotros, algunos de los que estamos en esta mesa, ya trabajamos conjuntamente en ese barco. Trabajamos mucho y muy intensamente en su día con la herramienta de defensa principal, que es, nosotros decimos desde Asaja, que cuando viene cualquier problema tenemos que contemplar siempre el interés, no el interés de los ganaderos o el interés agrario, el interés general, y lo estoy diciendo yo como secretario general de Asaja. Y en ese interés general pues hay unas herramientas de defensa que son las ADS que se han abandonado. Y nosotros lo denunciamos en su día, desde el propio Ministerio se abandonaron, la subvención que hay a esta herramienta, a este potencial que tienen las ADS, pues para defender precisamente y poner barrera. Enrique ha dicho, esto es una barrera que se va a poner, sí, pero la barrera es Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. País Vasco dice que no va a vacunar, pase lo que pase. Cataluña dice que no va a vacunar. Nosotros estamos en la misma tesitura que Cataluña, porque los ganaderos de aquí, los que aquí estamos, nos debemos a la voz de los ganaderos y las ADS, pues están, como bien ha dicho Antonio, con la experiencia negativa. Mientras no se pongan herramientas encima de la mesa, avales, tranquilidad, respuestas a responder a los efectos secundarios, pues el ganadero va a decir que no, y la barrera se tiene que producir en todo el territorio. Hoy ya hay zonas que han dicho que no. Nosotros, el vacuno, tenemos que atender una necesidad que hay en el vacuno, porque es un problema muy serio de cara a la exportación. El vacuno se va a vacunar, el vacuno de cebo, con lo cual problema para la exportación ya no tendrían.
Y lo otro, pues vamos a mirar la evolución que haya por el tema de las vacunas. Nosotros vamos a tener una reunión, las ADS, pasado mañana, las ADS más cercanas en torno a la Federación, pues para decidir y tener una voz conjunta en pos de este escenario que se ha creado. En principio, te lo hemos apuntado antes, es no vacunar, esperar a ver qué va a ocurrir con esos vacunos, con esos rebaños, con la vacuna, en la experiencia piloto que pueda haber con esos rebaños, y a partir de ahí evaluar, como van a hacer también la Federación Catalana, dentro de 20 días, un mes, con esa experiencia que tengamos, evaluar a ver cómo va también la evolución del mosquito Claro. de Francia hacia aquí, porque vacunar aquí aceleradamente, cuando los franceses que tienen el problema no han vacunado y nos dicen que tampoco han tenido un gran problema, pues no vamos a correr tampoco. O sea, que es que el escenario... Además, el brote surgió en otoño, ¿no? En septiembre, Sí, octubre y hace 9 de unos meses. septiembre. ¿Qué Nada, añadimos, solo Ramón? matizar de que el sector ganadero, el vacuno de cebo de aquí de la provincia de Huesca han sido ellos los que han solicitado el poder vacunar, básicamente por el tema de las posibles limitaciones o los posibles riesgos que puedan tener en caso de una infección, ¿no?, de limitación a la exportación, y son ellos también los que piden que las barreras, o las pantallas protectoras, en lugar de ponerlas aquí, de los Pirineos para abajo, ponerlas en Francia, porque tiene que ser una política común en este caso, porque los animales no distinguen de fronteras y la virulencia es exactamente igual, ¿de acuerdo? Por lo que se pongan ahí esa necesidad de poner, pero que no paguemos aquí justos por pecadores, porque tenemos la mala costumbre de ser aquí más papistas que el Papa. Es decir, enseguida somos temerosos, aquí lo vamos a aplicar rápidamente, sin atender los perjuicios. Y en otros sitios se van de rositas. ¿De acuerdo? Por lo que esta experiencia que hemos tenido en el año 2008, 2009, pues realmente pues, nos hizo madurar y decir, cuidado, hasta aquí, vamos a valorar los riesgos que tenemos, vamos a ver la mortalidad que tenemos, vamos a ver si la aplicamos o no la aplicamos. Y de hecho ya no es, de acuerdo que está comprada la vacuna, que han comprado, han gastado 1,5 millones de euros. 1.300.000 y pico. Sí, 1,3 El millones y pico Ministerio. de euros en el Ministerio, que ahí está comprados y pagadas, pero realmente tiene que ser una decisión consensuada desde lo que es el origen, lo que es el perjudicado, el posible perjudicado, hacia arriba, no impuesta hacia aquí, ¿de acuerdo? Hacia nosotros, porque... Vamos, es que en estos casos la experiencia nos marcó que las pérdidas fueron cuantiosas. Ya. Enrique. Bueno, hay dos cosas sobre el efecto de la vacuna. No ocurrió en todos los rebaños que se vacunó, pero sí que es cierto que hubo rebaños que tuvo una afección grave y cuantificada económicamente muy importante, de forma que algunos han dejado de ser ganaderos a partir de ese momento. En Extremadura. Y aquí también, aquí en Aragón también. No, en Extremadura la enfermedad... Aquí a través de la vacuna, pero sin sí, la vacuna, sin la a vacuna, través como consecuencia de la vacuna. como consecuencia de La proporción de rebaños gravemente afectados igual no llegó ni al 3% de rebaños gravemente afectados. Cuando en un rebaño metes 4 aplicaciones vacunales en un mes, o sea, los manejos y las reacciones a la propia vacuna, que tienen, pues, como un medicamento, tienen sus efectos secundarios, siempre da alguna clínica que afecta. Pero aquí no hubo reacciones graves, con muchas bajas y con muchas pérdidas productivas. Nosotros, como responsables de determinadas ganaderías que gestionábamos en estas graves, o sea, hay ganaderías que hasta hoy hacemos un seguimiento de la repercusión. Y ha pasado, pues fijaros, 7 años. Sí, 7 años, sí. Y son rebaños que todavía no se han llegado a recuperar de lo que pasó en aquel momento. Porcentajes de bajas de un 20, de un 30, de un 40%, mortalidad de corderos, por supuesto, esos rebaños pasaron de vender 0,9, 1,3 corderos por oveja a vender 0,4, 0,3, o sea, con un síndrome que apareció asociado con la aplicación de la vacuna, que se está investigando y que se está buscando la relación para conocer qué es lo que pasó. Y bueno, la afectación en estos rebaños fue, y esto lo debemos de evitar, o sea, porque estamos empleando vacunas desde hace muchos años contra muchas enfermedades y no nos ocurre esto. Entonces, con esta tampoco nos debe ocurrir. Debemos saber
qué es lo que ocurrió para que esto no se vuelva a repetir. Había un protocolo y ahí no respondió ni la administración, ni el laboratorio que proporciona la vacuna, ni nadie. O sea, se nos dejó en la estacada a los ganaderos y no pudieron atender esto. Con respecto a lo que dices de que la vacuna es que tiene que ser mejor. Es que una vacuna con ese grado de afectación, los que estamos poniendo vacunas todos los días, no se sostiene en el mercado. No se sostiene. O sea, las vacunas son una herramienta segura para prevenir las enfermedades, con efectos secundarios como todos los medicamentos, pero nos previenen del efecto de la enfermedad. Y estamos utilizando vacunas contra enterotosemias, contra clamidias, contra un montón de enfermedades y, bueno, tiene que ser segura. Claro, no puede ser peor el remedio que la enfermedad. La influencia fue de un 3% de los rebaños en la vacuna del año 2008. Grave. Ah, la influencia grave. Muy grave. Vale, porque hay muchos ganaderos que no denunciaron la situación. Probablemente. Muchos. Porque vas hablando y a mí también, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un ganado de ovino, que el ganado de ovino, sabes cómo es el ganadero perfectamente, de que está en lo suyo y es muy complicado que tenga medios, bueno, los medios los puede tener, pero que tenga esa voluntad pues para ir a denunciarlo, a hablar contigo como veterinario, a su sindicato, lo que sea. Bueno. ¿Me explico? O sea, que nos encogemos un poco de hombros y nos lo echamos a las espaldas. ¿Me explico? Sí, pero la incidencia era... Yo ahí tengo que discrepar porque nos hicieron sentir en algún momento como delincuentes y mentirosos. Claro, porque yo hice papeles, los pasé por el sindicato, estoy esperando una respuesta. Yo creo que si la orden la publica el gobierno central, a nosotros el primer valedor, como sus ganaderos que somos, es el gobierno de Aragón quien tiene que darnos la cara y intentar que lo que nos obliga al gobierno se haga bien. Y nosotros estamos indefensos. Nosotros te sientes malísimamente cuando llegas en tu explotación y todo te se derrumba y estás presentando papeles, llamando, preguntando. Yo hice venir los veterinarios de la OCA, las vieron, estarían débiles. Oye, escríbelo. Vino la veterinaria de la ADS, certificó, lo mandé. ¿Qué? Ni una respuesta. Entonces, no sé, si el gobierno de Aragón quiere que siga habiendo ganaderos, o es que le da igual, y lo que digan desde Bruselas, desde Madrid, donde sea, a machacarnos. Eso no puede ser. Yo creo que estarán para gestionar la agricultura y la ganadería de Aragón, de nuestra tierra, pero también tienen que defenderla. No solo gestionarla, gestionarla implica defenderla, proteger nuestros intereses, no dejar que nos arruinemos con una actuación que puede ser acertada o errónea, porque a vacunar, hay muchas vacunas que las estamos poniendo sin que nos mande nadie, porque nos hace falta para la continuidad de nuestras explotaciones y garantizar el futuro de nuestros ganados y la tranquilidad de no tener que inyectar ni curar los corderos, ni darles medicamentos. Simplemente se vacuna a las madres cuando están gestantes para prevenir de posibles enfermedades y así el cordero se cría sin medicamentos, con pienso y leche, para que llegue al consumidor en perfecto estado. Y si esta vacuna no tuviera la más mínima duda, nosotros jamás se nos hubiera ocurrido ponerla en duda ni cuestionarla. Pero yo creo que aquí quien se tiene que mojar es el gobierno de Aragón y quien tiene que seguir trabajando para que esta vacuna, si llega un día a ser obligatoria, ellos tienen que garantizarnos la viabilidad, el futuro y la tranquilidad de la gestión. No ponernos trabas y siempre negando, no, esto es como un ataque de buitre, que yo los he visto atacar y ellos dicen, y no. Pues la vacuna lo hace, pues no, y sois mentirosos y supuestamente sois sospechosos de mentir siempre. Y yo creo que eso crea un mal ambiente. Te vas a casa que tienes un problema añadido y vas y te encuentras con ese muro de frialdad de un funcionario que te dice, eso te parecerá a ti. Y ya está, y te quedas así como diciendo, pero bueno, ¿para qué vengo? Por eso se quedan los ganaderos en casa, porque no encuentran la sensibilidad de decir, tienes un problema, explícame tu problema, que vamos a solucionarlo, que te vamos a ayudar a seguir adelante. No. Bueno, yo creo que los cuatro habéis coincidido en esas garantías, ¿no?, que se necesitan para que pueda funcionar la cosa. De todas maneras, se tiene que seguir estudiando, entiendo. Ahora es
tomar una decisión conjunta a las ADS, como nos decías, Ángel, y posteriormente imagino una reunión con la Administración para volver a abordar el asunto. Nosotros, bueno, ¿O qué está previsto en el corto plazo? Apuntaba Enrique que tenemos que hacer la aclaración. En Andalucía sí y en Extremadura sí que tuvieron consecuencias, y vimos las consecuencias de la enfermedad. Aquí no se han visto, aquí se han visto las consecuencias de la vacuna. Como os apuntaba antes, el remedio peor que la enfermedad. Lo que tenemos ahora es que el estadio, como apuntaba antes, de la afección que hay en los rebaños afectados en Francia es muy poco, y como apuntaba Antonio, nosotros sí que tenemos que decir y alzar la voz alto y fuerte que al ganadero se le tiene que dar cobertura. Y esa experiencia ha sido muy negativa, porque el ganadero trasladó a través de las ADS, de las cooperativas, de las organizaciones agrarias, trasladó el malestar documentalmente con el aval que tenía de sus propios veterinarios, de los propios veterinarios de las ADS, y hubo un estadio de vejación porque no se creyó nunca lo que se estaba transmitiendo, y sí que sabemos que eran conscientes de que realmente el problema estaba, y el problema estaba en la vacuna. Entonces, nosotros trasladamos en su día que los buenos, tenemos que estar siempre con los buenos, y los malos no es la Administración. Los malos no son la Administración. Entonces, estamos todos en el mismo equipo, pero tenemos que poner muchas cosas en orden. Los presidentes de las ADS, pues pasado mañana van a decidir qué es lo que van a hacer, y yo quiero recalcar una vez más que hay una mala experiencia, y la mejor herramienta que hay, agrupaciones de defensa sanitaria, que para eso están, y trasladamos al Ministerio, y trasladamos al responsable, a Valentín Almansa, que esta herramienta no solo es para la defensa de la sanidad animal, sino también para la defensa de la salud pública, y hay una grave irresponsabilidad por parte de aquellos que tienen dejación de funciones para dar cobertura a las agrupaciones de defensa sanitaria, porque es la mejor herramienta que hemos tenido, y aquí en Aragón han funcionado bien, y se le está dejando de lado, ya se ha dejado de lado al Ministerio, 0 de subvención, 0 de apoyo, con lo cual el ganadero, en la situación en que está el ganadero, particularmente el ganadero de ovino, este es un problema que afecta al ovino y al vacuno, y hay que dar cobertura en la necesidad que va a tener, como hemos apuntado ante la exportación, pero las ADS no se pueden dejar en ese estado que hemos entrado, que en el Gobierno de Aragón se ha mantenido la subvención, pero ahora estamos en un nuevo escenario donde posiblemente entremos también en Aragón, en el escenario de Cataluña, que apoyo del Ministerio 0, apoyo del Gobierno catalán 0. Aquí había apoyo, y vamos a entrar en el escenario de que también apoyo 0, y ahí no lo vamos a permitir, porque nos vamos a encontrar que la mejor herramienta que tenemos de defensa la vamos a perder, en defensa del interés general. Sí, salud pública y salud animal, no de los ganaderos, del interés general. Bueno, pues tendremos más tiempo para abordar esta cuestión, pero lo tenemos que dejar aquí, a ver quién es el futuro ministro o ministra de Agricultura de este ramo tan importante. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches a Ramón, a Antonio, a Enrique y a Ángel. Nos volveremos a ver por aquí, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches.